Hola, buenos días. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Me alegro mucho que pueda estudiar conmigo el capítulo número 2 de Génesis. Estoy feliz por eso y le doy la bienvenida a este capítulo número 2 y que juntos podamos descubrir las riquezas que tiene el Señor para sus hijos. Incline su rostro y vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe y este aprendizaje sea hermoso, hermoso, más hermoso que el anterior que hemos hecho. Amén. Incline su rostro y oremos. Señor de la gloria, santo, poderoso, hoy te damos honra, gloria y alabanza. Reconocemos que tú eres Señor y Dios y que el conocimiento, la sabiduría, la revelación vienen de ti a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por ser nuestra guía, nuestra esperanza en esta vida. Gracias por poner en el corazón de cada uno de nosotros estudiar tu palabra para conocerte más y así también mostrarte de una mejor manera al mundo y a todas las personas. Encamínanos, Señor, en este estudio, que sea tu Santo Espíritu guiándonos con su presencia, con su amor y con su gracia. Pedimos tu dirección, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Vamos a ir entonces a la lectura del Génesis capítulo número 2. Bueno, eh, vamos entonces a comenzar esa lectura. Yo aquí voy a salirme de la diapositiva para que quede expedito el texto bíblico, que es lo más importante. Eh, Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo. Y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidequel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Uy, qué tremendo. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios porque Él es bueno, porque Él es grande, para siempre es su misericordia. Yo me alegro tanto. Para mí la palabra de Dios es maravillosa y yo disfruto tanto al estudiar la palabra de Dios que siempre anhelo compartir lo que Dios me regala porque me deleito en esta palabra de Dios. Introducción, dice aquí. A manera de introducción vamos a decir lo que vamos a ver hoy. Aquí en este capítulo hay una variedad de temas, como por ejemplo el día de reposo. Se detalla mayormente la creación del hombre que vimos en el capítulo 1. En este capítulo se detalla, ¿ya? Y luego se agrega a esto la creación de la mujer, de Eva. Se describe el Edén y dos de los árboles que había allí que tienen un gran significado para todos. Y eh, es instaurado aquí el primer matrimonio de Adán y de Eva. Entonces, es como bien interesante este capítulo y muchas otras más cosas que vamos a ver. Bueno, los objetivos. A mí me gusta trazar objetivos para que usted y yo sepamos qué es lo que vamos a aprender o qué es lo que la maestra quiere que nosotros aprendamos y al final usted puede evaluarse a sí mismo, autoevaluarse y puede ver si aprendió algo o no aprendió. Si es capaz de responder a estos objetivos, usted y yo vamos a estar felices. Primer objetivo, encontrar las sombras y figuras en el texto bíblico, como dijimos en el primer capítulo, es un anticipo de lo que ha de venir en el Nuevo Testamento con Cristo. Ubicar geográficamente el lugar de los hechos, el escenario donde ocurren los hechos. Aprender que la fe y obediencia son dos aspectos que se repiten en toda la Biblia, desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. Comprender la importancia que se dio al día de reposo desde los orígenes del mundo, porque vamos a ver que el día de reposo es antes de la ley. Así es que es muy antiguo este mandato. Conocer algunos aspectos del matrimonio instituido por Dios. Ya, estos, entre otros objetivos, serían como los más importantes. Bueno, yo aquí tengo un mapita, un mapa que aparece ahí que usted lo está viendo. Es un mapa para mostrarnos más o menos dónde suceden los hechos en este capítulo, ¿ya? Y ahí está, como usted puede ver, el mar Mediterráneo. Está, por otro lado,
el Golfo Pérsico allá, el Mar Caspio al otro lado, acá está Egipto y tal, para que usted más o menos se haga una idea de dónde eh, suceden los acontecimientos en este capítulo. Eh, la mayoría de los teólogos creen que fue en Mesopotamia el Edén, ya el Edén y todo eso, ese escenario de la creación de este capítulo número 2 se cree que es en Mesopotamia, ya en esta área de la tierra, en la realidad, ya. Pero nada está comprobado, pero sí se cree por los nombres de los ríos que aparecen allí, el Éufrates, otros ríos, y entonces se cree que por aquí, por el territorio que rodea el Golfo Pérsico o acá más para el norte, podría haber estado el famoso Edén, que todos quieren saber dónde estaba, dónde se encontraba, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros podamos preocuparnos de entrar al paraíso celestial, más que de encontrar al paraíso terrenal, al Edén. Bueno, es para que no se me duerma, no se me aburra y se ría un poquito conmigo. Bueno, vamos a entrar de lleno al capítulo 1 y vamos a ver someramente, porque no se puede profundizar mucho, eh, los versículos del 1 al 3. Aquí se habla del día de reposo. Después de 6 días en que Jehová fue creando todas las cosas que hemos ido estudiando, Él descansó, ¿ya? Él descansó de su obra, no porque estuviera cansado de trabajar, sino como una muestra de estar satisfecho, satisfecho con su obra. Él iba viendo que toda su obra era buena. A medida que iba creando, él decía, y vio Dios que su obra era buena. O sea, todo eso fue bueno, su creación hermosa y en conjunto fue muy buena. Lo, lo vimos en el capítulo anterior. Entonces llega este día séptimo y él descansa, pero no de estar agobiado, de decir, guau, estoy terriblemente cansado de crear y hacer tantas cosas. No, sino una manera de decir, estoy satisfecho. Y eh, el Señor declaró santo el día séptimo, el día de reposo. Él lo santificó, ¿ya? Y eso es muy hermoso. Este santo reposo de Dios nos enseña también que hay una distribución de tiempo en 7 días, una semana, ¿ya? Y em, se cree que años atrás, en la Revolución Francesa, se quiso crear una semana de 10 días, pero no resultó. O sea, los hombres han querido hacer como cosas diferentes, pero el Señor creó una semana de 7 días y es eso de lo que venimos teniendo desde la creación, para que usted sepa. Y bueno, el reposo de Dios fue antes de la ley mosaica. Y eso es sumamente importante, que usted lo entienda, lo discierna, lo, lo asimile, porque las cosas que sucedieron en la ley, podemos decir que una vez que vino Cristo, estamos bajo la gracia y ya no hay que cumplir ley, ¿me entiende? Pero esto es antes de la ley. Y eso es lo hermoso del día de reposo, que es antes de la ley, que tú y yo debemos descansar, debemos santificar este día, debemos honrar a Dios por por esta creación, por darnos vida, y ahora voy a explicar algo más, por qué tenemos que honrar a Dios en este día de reposo. Bueno, el reposo de Dios fue antes de la ley mosaica, como dijimos, pero era una sombra y figura también del descanso disponible a través de Jesús. Ahora le explico un poquito más esto. Eh,
Jesús vino al mundo, todos sabemos eso, vino en carne, tomó forma de hombre, ¿sí? Y, y Dios lo usó para llevar a cabo un plan eterno de salvación para la humanidad. Y gloria a Dios por ese plan eterno de los que somos participantes, y que la gracia solamente y la misericordia de Dios lo extendió hacia nosotros, porque en un principio era solo para el pueblo de Dios, Israel. Israel tenía que predicarnos a nosotros, pero Israel desobedeció, y bueno, de alguna manera Dios lo hizo posible para que fuéramos alcanzados por ese bien, esa misericordia, esa gracia del Señor a través de la cruz del Calvario. Y aquí en Colosenses 16:17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado, de nuestras inmundicias, y él descansó. Él descansó, dice la palabra del Señor, que Él subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, Él descansó también de la obra que hizo de redención de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, de sanidad, de salvación y de liberación, ¿ya? Él se sentó a la diestra del Padre. Y entonces, en ese reposo de Cristo en el Padre, nosotros también tenemos reposo, ¿ya? Si nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador en nuestro corazón, en nuestra vida, y comenzamos a vivir una vida de obediencia y de santidad a nuestro Dios, entonces el Señor va a darnos ese mismo reposo a nosotros, y vamos a poder entrar en ese reposo, porque al fin del día, hermanos, Jesús es el reposo. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestros pecados, nuestras inmundicias, nuestras codicias, nuestras avaricias. Él tomó todo de nuestra vida, todo lo que nos agobiaba, la falta de paz, el desasosiego de nuestra alma. Él nos liberó de los temores, de la codicia, de la avaricia, de la esclavitud, de querer vivir a lo mejor para trabajar y no trabajar para vivir. Entonces, el Señor Jesús nos liberó de los afanes de este mundo, de, de las vanidades de este mundo, y nos hizo entender que, que Él nos liberó de nuestro pecado, nos liberó profundamente en nuestro corazón, para que desde ahí en adelante nosotros honremos al Señor con nuestra vida. Y este día santo de reposo es un día para que nosotros reconozcamos lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Eh, esta liberación que Él trajo a nuestra vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, este reposo que Él nos ha dado en Él. Eso es lo que nosotros honramos cuando vamos a la casa de Dios los domingos a adorar, a alabar al Señor. Es reconocer a aquel que nos ha dado el reposo, hermano. Dios, el Padre, a través de Cristo, nos ha otorgado ese reposo. Y es eso lo que nosotros honramos cuando vamos a la casa del Señor. Esta bendición que tenemos en Dios a través de Cristo el Señor. Nosotros, hermanos, cuando vamos los domingos a una iglesia y nos congregamos, o usted se congrega online y sirve al Señor, que de todos modos está bien dependiendo las circunstancias de cada uno, igual es válido.
ese reposo, ese descanso que usted hace a través tal vez de un medio virtual, pero usted aparta ese día para glorificar a Dios, se une a la iglesia de Cristo en toda la tierra para honrar el nombre del Señor. Eso es como decir, yo reconozco que la paz y el reposo que tengo ahora se lo debo a Cristo. Se lo debo a Dios el Padre que envió a su Hijo Jesucristo a, a pagar por el precio de nuestros pecados y de nuestras iniquidades y a saldar esa cuenta que nos enemistaba con el Padre. Entonces, el día de reposo, hermanos, es para honrar a Dios, es para decir, yo no dependo del trabajo que haga un día domingo para ser feliz. No dependo del dinero que me entra a mis bolsillos o a mi cuenta de banco para estar gozoso y alegre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo me dio algo más grande que el dinero, algo más grande que tener una casa propia, un carro propio y cosas de este mundo que perecen. Me dio algo más grande, la salvación, la vida eterna. Y por eso yo elijo servir a Dios. Elijo ir a la casa de Dios y adorarle. Elijo unirme a la iglesia de Cristo de manera virtual o de las maneras sabidas y por haber, para adorar al Dios vivo, para servirle en espíritu y en verdad. ¿Me entiende? Esto es el día de reposo. Si usted quiere leer más, vaya a Hebreos 4, del 1 al 11, y ahí dice, yo lo voy a leer un trocito solamente al comienzo y al final dice, ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes. En este reposo que es Cristo, el verdadero sabbat, el verdadero reposo, como es la palabra hebrea, sabbat, es Jesús. Por eso que ahora dicen todos los días son de descanso, todos los días son de reposo. Y es verdad, todos los días nosotros nos gozamos, todos los días nosotros vamos a ese reposo que es Cristo. ¿Me entiende? No es que un solo día nosotros descansamos, todos los días de nuestra vida nosotros dejamos nuestras cargas a los pies de Cristo y descansamos en Él. Por eso el Señor dice en Mateo 11:28, Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Yo les daré descanso, porque Él es el verdadero descanso. Él es el verdadero reposo de nuestra vida. Nosotros para ser felices no necesitamos llenarnos los bolsillos de dinero, no necesitamos vivir de apariencias porque el otro tiene, nosotros igual, y desvivirnos para trabajar hasta el día domingo. No, no haga eso. Jesús es nuestro reposo. Al final de este texto bíblico dice, forcémonos pues por entrar en ese reposo. Esforcémonos por entrar en ese reposo que es Cristo. Él es el verdadero reposo. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, había salido de la cautividad, iba por el desierto y el Señor enviaba el maná. 6 días caía maná. ¿Para qué? Para que descansaran el séptimo día. Pero mire Dios cómo es de lindo. El día sexto, el último día que les era permitido trabajar, Dios le enviaba el doble de maná para que el día de reposo no tengan que salir a buscarlo, sino que tengan todo lo necesario en esos 6 días. Lo mismo en nuestra vida, nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe y creer que el Señor en esos 6 días que son para nosotros, Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. Usted ni yo no necesitamos ir a trabajar el día domingo. Este día la cristiandad adora, celebra, glorifica
que Cristo está vivo, que Él resucitó en el día séptimo. Nosotros celebramos la victoria de Cristo el día séptimo. Celebramos nuestra liberación, nuestra salvación. Declaramos con ello que reposamos en el Señor. ¿Me entiende? Que Dios lo bendiga y que usted pueda comprender este tema. Hay mucho por decir, pero tenemos ejemplos como el que le decía yo del pueblo de Dios en el desierto, cómo Dios le proveía en 6 días lo que necesitaban. Él era consciente de eso y ahora nosotros debemos ejercer nuestra fe, activarla y creer que en 6 días Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos, hermano, para que el día séptimo nosotros estemos gozosos y adoremos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga con esta palabra. Espero que puedas estar llenándote, impregnándote de algo glorioso del Espíritu, porque más que conocimiento, hijo, hija, yo quiero que Dios te revele su palabra, que tú te encuentres con el Señor a través de estos estudios. Amén. Amén. Como le decía antes, en Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal, espéreme, déjeme salirme aquí. Ahí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y en Marcos 16:19 dice, entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Él se sentó, él descansó de la obra también de redención y ese descanso, hermanos, que él tiene es el descanso al que nosotros entramos al recibir a Cristo como Señor y Salvador personal de nuestra vida. Amén. Que Dios nos llene de su presencia, hermano, y de ese reposo que tenemos. Bueno, versículos 4 al 7. Se da aquí otro nombre de Dios. ¿Se acuerda que en el capítulo 1 vimos un nombre de Dios? ¿Cuál era? A ver, yo lo pillo. ¿Cuál era ese nombre? Bueno, el Dios Elohim era en el capítulo 1, ¿cierto? Ese Dios que es trino, ese Dios que es poderoso. Aquí se da el nombre de Jehová Elohim. Son dos nombres en uno. Jehová el Señor significa para muchos y se le define de esa manera ese nombre. Pero en la Reina Valera lo traducen como Jehová Dios. Y en este capítulo 2 aparece muchas veces traducido como Jehová Dios. Este es el nombre, el segundo nombre que ha aparecido en este estudio de Dios, ¿ya? Jehová Elohim, Jehová el Señor, es traducido, como le decía antes, en la Reina Valera, como Jehová Dios o Señor Dios. Jehová Dios. Esto es lo que comúnmente se dice, como Dios de poder y perfección. ¿Ya? Él fue perfeccionando la obra que fue haciendo. Dijo que el hombre no era bueno que esté solo, le creó una ayuda idónea, a los animales le pusieron nombre, etcétera. O sea, fue perfeccionando aún más esa obra gloriosa que él había hecho. Bueno, Jehová aquí es el nombre personal de Dios o Yahweh, como se le conoce, y Elohim, el Dios en plural que vimos en el capítulo anterior, que enfatiza su poder y su grandeza. ¿Ya? Para que usted vaya conociendo estos nombres de Dios, ahí tenemos en hebreo el nombre Jehová, para que igual usted conozca y vaya como abriendo su mente, su corazón en estos estudios, si bien no son tan así profundos, pero por lo menos es una pincelada para que usted vaya abriendo su mente y
posteriores estudios usted vaya teniendo ya un fundamento, una plataforma sobre la cual edificar. Amén. Bueno, versículo 5 dice, porque Jehová, Dios, aún no había hecho llover. Eh, el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, pero en su gracia y poder, Dios mandó un tipo de rocío, un tipo de lluvia que era sobrenatural y que se levantaba como un vapor que regaba la tierra y regaba las cosas que estaban ahí en la tierra, los vegetales, las plantas, las flores, los frutos. Eh, Dios hizo que la tierra fructifique y a través de esa lluvia sobrenatural que Él mandaba, hermanos, iglesia que escuchan, estudiantes, la tierra podía fructificar. Entonces, aquí hay una sombra y figura que yo quiero que usted capte, que así como el Señor regaba la tierra para que fructificara, hermanos, el Señor también en nosotros ha puesto de su gracia, de ese rocío del Espíritu, para que inunde nuestro corazón, nuestra vida y podamos ser fructíferos. Necesitamos ese soplo de vida sobre nosotros, del Espíritu, para poder ser fructíferos. Decíamos en el capítulo anterior que cuando llegamos a Cristo muchas veces nosotros no tenemos, no sabemos qué dones tenemos, qué talento, pero al venir la gracia, el toque de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, entonces empezamos a fluir, empieza a notarse en nosotros los dones, la gracia, los talentos de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, y podemos empezar a fructificar en áreas que no dábamos fruto, comenzamos a florecer y a dar frutos. Esto es lo hermoso de la palabra del Señor. Eh, esa lluvia eh, del Espíritu, hermanos, es también eh, en nosotros el rocío que nos hace fructificar. En Deuteronomio 32, del 1 al 2, dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra las palabras de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi palabra, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Qué hermosa palabra de Dios, qué hermosa es la palabra, qué hermoso es saber que este rocío del Espíritu viene sobre nuestra vida, hermanos, a través de su palabra. Hoy, al escuchar esta palabra, tú estás siendo rociado por el Espíritu Santo como una llovizna sobre tu vida. ¿Para qué? Para que seas fructífero, para que puedas florecer. Si algo en ti no ha florecido, si algo en ti está seco, que el Espíritu Santo sea enviado a tu vida en este día con poder y pueda florecer y fructificar. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Gloria al Señor. Seguimos eh, mirando las diapositivas que tenemos y, decir también que a través de ese rocío, del Espíritu Santo, la iglesia, hermanos, es rociada, como tú estás siendo ahora rociado por su palabra. Ese rocío va a traer vida y es lo que trae vida sobre la iglesia, la palabra, el Espíritu Santo, como ríos de agua viva para que la iglesia crezca, se reproduzca y multiplique. Amén. Qué linda, qué linda. Yo me gozo en la palabra del Señor y espero que tú también lo hagas. Bueno, en el verso 7 dice la creación del hombre
con más detalle. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Sin este aliento de vida, hermanos, el hombre no tiene espíritu. Entonces, eh, vemos que el hombre tiene un alma y tiene un cuerpo. Un alma que se relaciona con el cielo, con lo espiritual, y un cuerpo que se relaciona o se asocia con la tierra, con la carne. El cuerpo fue creado del polvo de la tierra. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Qué interesante que fue creado del polvo de la tierra y nosotros vemos la maravillosa obra que es un ser humano. Una creación, pero con millones de detalles. Cuando tú estudias una célula y ves que dentro de ella hay tantas partes tan perfectamente puestas y organizadas, con funciones específicas, microscópicas. Cuando tú miras luego un órgano del cuerpo y lo puedes ver y dices, qué grande, un hígado, un corazón, no sé, un oído, con tantas funciones grandes, maravillosas. Cuando tú ves un sistema, por ejemplo, el sistema digestivo, la boca, los dientes, las enzimas que hay para desmenuzar el alimento y transformarlo en pequeñas partículas que luego van a pasar al organismo para alimentarlo. Tú dices, vaya, este creador es tan grande y glorioso que nuestra mente no lo puede entender. Y él creó al hombre del polvo de la tierra. Y yo me río y me gozo en que yo soy profesora de química, de biología y ciencias naturales, como le dije en el primer capítulo. Y cuando yo estudié esto, a mí me produjo mucho gozo saber que la ciencia ha confirmado que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque los mismos elementos químicos que forman el suelo que usted pisa son los mismos elementos químicos que forman el cuerpo humano. Para la gloria de Dios, gócense conmigo y alégrese. Yo no lo puedo abrazar, pero ahí abrace a quien tenga y mándeme un abrazo y yo le mando uno a usted grande por esas cosas que la ciencia ha ido descubriendo, pero que ya están en su palabra. La ciencia día a día va descubriendo lo que ya está dicho en la palabra de Dios. Y esto debe ser un motivo para que nosotros nunca dejemos de creer en Dios, de adorar a nuestro Señor y a nuestro Dios. Bueno, el cuerpo del ser humano fue creado de materia despreciable, del polvo de la tierra. Lo que pisamos nosotros, el polvo, es casi despreciable, casi la nada misma. Pero bueno, Dios sopló su espíritu, hálito del Todopoderoso, sopló en la nariz del hombre y entró la vida en él, espíritu de vida en el hombre, en el ser humano. Por eso no solo somos cuerpo, sino también espíritu. En Job 10:9 dice, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver, porque al final vamos a volver a ser polvo de la tierra nuevamente. Entonces, bueno, gocémonos y alegrémonos de nuestro Creador que nos hizo a imagen de Él, pero que tomó ese polvo de la tierra y para hacer algo tan grande, tan, no sé, maravilloso como la creación del ser humano. Y en Romanos 12:1 dice, presentemos a Dios nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque Él nos creó, hermanos, y nuestro cuerpo debe adorar a aquel quien nos creó.
darle a Él honra, gloria y alabanza con nuestro cuerpo. Apartemos siempre nuestro cuerpo para servir al Dios vivo, a nuestro Creador, porque para ello fuimos creados, para alabanza y gloria de su nombre. Bueno, ahí yo anoté algunos elementos químicos de los cuales está formado el suelo y también el hombre. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, fierro, hierro, zinc, cobre, yodo, etcétera. Ya muchos más, pero estos prioritariamente. Bueno, como le decía, el hombre es cuerpo, pero también tiene un espíritu que el Señor sopló sobre él. Así es que no somos obra del azar ni cualquier cosa en el mundo. Bueno, Dios creó también el jardín del Edén y allí puso al hombre. Bueno, yo quise ahí poner una imagen, pero el Señor creó el jardín del Edén, puso allí al hombre que había creado, a la mujer, y eh, eh, puso también allí dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que representan algo concreto. Eh, el jardín del Edén o paraíso terrenal es sombra y figura también del, del paraíso espiritual, del paraíso celestial, ¿ya? El Edén significa deleite y placer, porque era un lugar glorioso de gozo, de alegría, de comunión con Dios. Dios se paseaba ahí y Adán y Eva podían gozar de esa comunión con Dios. Es sombra y figura del paraíso celestial. Bueno, puso allí el árbol de la vida en medio del huerto. Eh, ese árbol de la vida eh, era una señal y sello de la continuidad de la vida y de la felicidad, que el hombre tendría inmortalidad, pero tenía que permanecer en ese estado de inocencia y obediencia. Esa era la condición. El hombre no estaba destinado a morir, el hombre iba a morir, iba a vivir forever, como decimos aquí, por siempre, no estaba destinado a morir, pero tenía que obedecer a la palabra que Dios le daba, obedecer a la palabra de Dios. Entonces, eh, ese árbol eh, le iba a dar vida eterna, vida por siempre al hombre mientras obedeciera a Dios, mientras obedeciera a su palabra. Pero esto también era sombra y figura, hermanos y amigos y personas que me escuchan, era sombra y figura de Cristo. Cristo es ahora para nosotros el árbol de la vida. Él es, Él es la vida. Dijo él, yo soy la resurrección y la vida. El que, o sea, aunque tú mueras, aunque estés muerto, vas a vivir en Él. Él es la vida, Él es la resurrección y es la vida. Dijo él, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la vida, Él es el árbol de la vida. En, en el Apocalipsis hay alguna palabra que quiero leer para ti en el 2:7. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es Cristo. Él es nuestro árbol de la vida. Si nosotros comemos su palabra, si nos alimentamos de él, vamos a tener vida eterna. En medio de la calle de la ciudad, dice Apocalipsis 22, el 2. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El Señor, hermanos, es nuestro árbol de la vida. En Él nosotros nos podemos
deleitar. Y aunque sabemos que Adán y Eva desobedecieron, pero en Cristo nosotros tenemos igualmente vida eterna. Y la, el promedio de vida de los hombres es ahora 70 años o en los más fuertes 80, pero sabemos que en Cristo nosotros tenemos la vida eterna. Bueno, lo vamos a hablar eso en los capítulos siguientes. También puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, este árbol también era interesante, no porque tuviera la virtud de generar conocimiento de lo malo y lo bueno, sino más bien que a través de este árbol, ellos, Adán y Eva, debían aprender lo que es bueno y lo que es malo para Dios. Lo que era bueno era no comer de ese árbol. Lo que era malo era comer de ese árbol. Y eso tenían que aprender Adán y Eva. Este árbol del conocimiento del bien y del mal representa el pacto de la gracia que envuelve no solo creer y ser salvo, sino también no creer y ser condenado. O sea, la bendición y la maldición. Este árbol del conocimiento del bien y del mal es sombra y figura del bien y del mal, de la bendición y de la maldición, de la bendición que tenemos al obedecer la palabra del Señor, pero de la maldición que tenemos al no obedecerla y pasar por alto el mandamiento del Señor. Dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bien y el mal. Hay dos caminos, uno que lleva a la vida eterna, pero otro que lleva a la perdición eterna. Tú eliges y yo tenemos libre albedrío. En Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este es el consejo de Dios. Si vas a elegir y tienes voluntad para elegir, no vayas a elegir la muerte, la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Ven? Dios desea que nuestro amor y obediencia sean por elección, no por imposición. Por eso nos puso a elegir, por eso puso a elegir a Adán y a Eva, para que ellos libremente, por amor y en obediencia a Dios, eligieran lo que a Dios le place. Lamentablemente, vamos a estudiar que no fue así. Pero bueno, el Edén, dice del Edén, salía un río con 4 brazos. Este río fue descrito anteriormente, ahí de alguna manera lo describimos al comienzo, y tenía 4 brazos de río que aquí en esta pantalla, a ver, yo me voy a salir un poquito para que lo vea el mapita. En la pantalla aparece una imagen, un mapa allí de Mesopotamia, y aparece aquí el Golfo Pérsico y aparecen aquí los ríos, Gijón, Éufrates, Hidekel y Pisón. Aparecen los 4 ríos. Y entonces se cree que donde se unen estos ríos, ahí estaba el Edén. Entonces, algunos teólogos dicen que era más acá arriba al norte y otros dicen que era más acá abajo, que se unían todos estos ríos. Entonces, pero bueno, como haya sido, se cree que el Edén estaba en Mesopotamia, en ese territorio. En Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Gloria a Dios
porque en el paraíso celestial hay un río que aventaja a todos los otros. Es una sombra y figura, hermano, esto de ese río que hay en el paraíso celestial, ¿ya? Es un río de agua de vida que sale del trono de Dios y del Cordero. Gloria a Dios por Gloria a Dios por su palabra. Yo me deleito en esto y comparto ese gozo con usted, que es sombra y figura de ese río del Espíritu que sale del trono de Dios y del Cordero. Un río de sanidad, un río del Espíritu que aventaja a todos los ríos de la tierra. Aleluya. Gloria a Dios por esa bendición. En el Salmos 46:4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Gloria al Señor por ese río de gloria que hay allí en el paraíso celestial. Bueno, yo porque tengo poco tiempo no me puedo demorar como usted ve. En el versículo 18 y 21 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y en el verso 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y así creó a Eva y se la trajo a Adán. ¿Por qué? Dijo el Señor, toda su obra era buena cuando él iba creando, pero después vio que todos los animales tenían sus parejitas y qué sé yo, pero vio que Adán estaba solo. Y entonces dice, no se halló ayuda idónea para él. Y entonces creó a Eva. Mire cómo es Dios de grande y de maravilloso. Se preocupó de que Adán no estuviera solo. Él se preocupa por ti y por mí. Él te va a dar, si es que no tienes, un esposo o una esposa. En el tiempo de Dios, porque en el plan de Dios está que tú no estés solo. El Señor nos hizo para ser sociables, para estar en sociedad, compartir, para tener una ayuda idónea, para tener un esposo, una esposa con nosotros. Si enviudaste, si te divorciaste, si alguna cosa en tu vida sucedió, cree que el Señor puede restaurar ese hogar y esa familia. Que el Señor te puede dar algo nuevo, algo conforme al corazón de Él. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra y tú puedes tomar estas promesas para tu vida y creer que es el Señor que está poniendo esta palabra en tu vida de consuelo. Una palabra que te levante, que te anime y que te haga creer que si Dios se preocupó por Adán de darle una ayuda idónea, de que no estés solo, ¿no crees que también se va a preocupar por ti? Sé fiel a Él, confía en Él y Él hará todas las cosas. Él va a hacer las cosas y, y tú no te preocupes cómo las va a hacer, porque Él sí las va a hacer. En el tiempo de Dios, todo eso va a llevarse a cabo como Dios lo ha planeado. ¿Ven? Vamos a mirar el verso 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Señor instituyó el sagrado matrimonio. Él hizo el matrimonio. El primer matrimonio está aquí en Génesis. Y dice, y serán una sola carne. El principio de la unidad es lo que debe prevalecer en el matrimonio. Unidad en todos los sentidos, no solamente en el plano sexual, sino en todas las cosas, unidos como uno solo. Adán dijo, esta es carne de mi carne y será llamada varona, porque es carne de mi carne, hueso de mis huesos, era parte de él. Y así es como debe ser el marido con la esposa.
Si no hay ese principio, hay que orar a Dios, que Él restaure, que Él vuelva a renovar el amor, que Él vuelva a poner esos principios de perdón, de amor, de unidad en medio de cada matrimonio y de cada pareja. ¿Ven? Nosotros debemos procurar que ese principio de unidad no se rompa en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Dejar de ser infieles. Apartémonos para Dios, santifiquemos nuestra vida conyugal, nuestro matrimonio. En Mateo 19, el 4 al 5, Jesús dijo, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los creó? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso fue lo que el Señor creó. Un hombre y una mujer en matrimonio, no dos hombres, no dos mujeres. Eso va contra la naturaleza, contra la creación de Dios, y Dios no puede bendecir lo que es antinatural. ¿Me entiende? Dios respalda su palabra, Él respalda un matrimonio que es hecho conforme a su voluntad. Que Dios nos ayude, que el Señor abra nuestro entendimiento y nos revele su palabra. No es por acusar a nadie, es por defender los principios con los que fuimos creados para ser felices, para que Dios pueda bendecirnos. Hay principios y son estos, y estos son los que nosotros debemos poner, hermanos, en práctica. Esto es figura, y aquí esto es muy lindo. Ponga atención. Eva fue formada del costado del primer Adán, de este Adán que creó Dios en el Génesis. Y la esposa del segundo Adán, que es Cristo, fue formada del costado herido de Jesús. Gloria a Dios. Esa es una sombra y figura, hermanos. Eh, eh, la esposa de Cristo es la iglesia. Y la iglesia fue dada a luz en la cruz del Calvario. Cuando la sangre brotó del costado de Jesús, ahí nació la iglesia. De esos padecimientos, de la sangre de Cristo derramada, de ese costado del segundo Adán, fue formada la iglesia. Tú y yo, que Dios te bendiga. Esta es la palabra de este capítulo, un poco resumida, pero que Dios bendiga su palabra. Y vamos a mirar un versículo que yo quiero que memoricemos todos, y que es de Génesis 2:24. En el capítulo anterior memorizamos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y aquí en Génesis, en Génesis capítulo 2, vamos a memorizar, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Gloria a Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. En el otro capítulo lo evaluamos, a ver si lo sabemos, a ver si lo aprendemos de memoria. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Bueno, vamos a orar para terminar. Hagamos una oración y que el Señor nos ayude a tener esta palabra en nuestro corazón, a retenerla con toda esa hermosura que es su palabra. Inclina tu rostro. Dios eterno, te damos gracias en esta mañana, en este día, en esta noche, para algunos, Señor, que están oyendo de otras naciones. Espíritu Santo, sea usted ministrando nuestra vida, nuestro corazón. Gracias por darnos ese reposo en Cristo. Gracias, Señor, porque a través de Cristo tenemos ese reposo cada día de nuestra vida. Podemos ir confiadamente, Señor amado, al trono de nuestro Dios, porque tenemos
paz para con Él que nos fue dada a través de la cruz del Calvario. Gracias por ese reposo, por por ese gozo que celebramos cada domingo cuando nos unimos al cuerpo de Cristo, ya sea presencial o virtualmente. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Oh Dios de la gloria, poderoso, que podamos valorar ese día santo y santificarlo debidamente para ti, Padre. Que podamos honrarte en ese día, Señor, y declarar esta liberación que tú has hecho para con nosotros, Señor. Y que podamos en ese día, Dios mío, declarar ese gozo, ese reposo que tú nos has dado, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tenemos esa libertad para elegir el bien y el mal. Ayúdanos, Señor, apoyados en tu palabra, con ese fundamento a elegir siempre lo que es debido, lo que es tu voluntad perfecta, Señor. A obedecer, Señor, a mirar con fe y a movernos en obediencia, Señor, en tu palabra, Padre. Ayúdanos a creer, Señor, que tú tienes bendición para nosotros, para los matrimonios, para los solteros, para los casados, para todos, que tú tienes el poder para hacer las cosas nuevas si es necesario, Padre. Oh Dios de la gloria, gracias te damos, Señor poderoso, por esta palabra bendita y hermosa que tú nos has regalado en este día. Que podamos, Señor, ponerla en nuestro corazón, Señor, y desde allí que fluya para bendecir a muchos otros y con el mismo gozo y amor con que somos enseñados, también podamos enseñar tu palabra a otros, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestros hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por tu amor. Bendecimos tu palabra, Señor, y declaramos que toda ella es buena en gran manera. Gracias, Señor, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que tengas buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo dónde tú te encuentres en este. Que Dios te bendiga, te espero en el capítulo número 3 de Génesis.